Durante la guerra entre Rusia y Ucrania hay un nombre que no ha dejado de sonar en todo el conflicto. Hablamos de una organización encargada de aportar mercenarios a las filas rusas en sus operaciones internacionales. Hemos podido ver a mercenarios del grupo Wagner en multitud de sitios, como Siria, Libia, Sudán, la República Centroafricana, Mali y un sinfín de lugares más. Pero, ¿qué es exactamente el grupo Wagner? ¿Quién lo forma? ¿Qué sabemos de él? Pues ponte cómoda, que ahora mismo lo vamos a ver. Las empresas militares de seguridad privada no son nada nuevo. Antes de la caída de la URSS, estas empresas ya eran frecuentes en países como Estados Unidos o Reino Unido. Sin embargo, al este no llegaron hasta la caída de la URSS, momento en el que comenzaron a surgir en Rusia, aprovechando la gran cantidad de soldados del Ejército Rojo que habían perdido su trabajo, ya que el ejército de Rusia era considerablemente menor que el de la Unión Soviética. Con la llegada de Putin, Rusia comenzó a mirar más al exterior, comenzando una política exterior más expansionista. Por ello, desde entonces, estas empresas militares de seguridad privada han ido poco a poco teniendo más protagonismo. Se cree que el fundador del grupo Wagner ha sido Dmitry Utkin, un veterano de las guerras de Chechenia y antiguo agente de inteligencia del grupo. Utkin era apodado Wagner, ya que este comulgaba con las ideas de la Alemania nazi. De hecho, el ultranacionalismo será el denominador común entre la mayor parte de los contratistas del grupo Wagner. El bautismo de fuego del grupo Wagner parece que podría haber sido en 2014, cuando en Crimea aparecieron de la nada un montón de soldados armados con uniforme y armamento ruso, pero sin símbolos ni parches distintivos. Su misión fue la de tomar posiciones e infraestructuras estratégicas en Crimea. Esta intervención, que acabó de facto con la anexión de Crimea a Rusia en ese mismo 2014. Después, los mercenarios del grupo Wagner viajaron al Donbass, donde unos 1.500 mercenarios de Wagner actuaron como punta de lanza y como fuerzas especiales de diversas ofensivas prorrusas en el Donbass. Además, los Wagner también actuaron en retaguardia, donde se encargaron de desarmar y eliminar a los elementos del Donbass que preferían la independencia a seguir las directrices de Moscú. Desde un principio, los analistas occidentales no han considerado al grupo Wagner como una empresa privada que se abre a tener cualquier cliente, sino que hay dos teorías respecto a esta organización. La primera sería que el grupo Wagner está completamente controlado por el Estado, y que su condición de empresa privada es solo una manera de mantener las apariencias para que Rusia pueda tener una especie de ejército irregular. De hecho, hay quien piensa que el grupo Wagner podría depender directamente del Ministerio de Defensa ruso. La segunda teoría sugiere que efectivamente el grupo Wagner pueda tener cierta independencia con respecto al Kremlin, pero que éste tenga mucha influencia en la organización debido a que el Kremlin es su principal cliente. Y aquí es donde tenemos que hablar de una figura muy controvertida, el oligarca Yevgeny Prigozhin, quien ha financiado al grupo Wagner desde el principio, y a cuyas empresas Wagner ha ido beneficiando junto con las de otros oligarcas. Pero, ¿cómo puede ayudar el grupo Wagner a las grandes empresas rusas? Pues básicamente encargándose de todo el trabajo sucio. Entre sus funciones podemos destacar las siguientes. 1. Proporcionar servicios de seguridad a instalaciones, infraestructuras, embarcaciones o incluso a minas que se encuentren en zonas de conflicto o zonas peligrosas. 2. Protección personal de los oligarcas, especialmente si se encuentran en zonas de riesgo. 3. Asesoramiento a empresas en materia de riesgos y seguridad. 4. Servicios de inteligencia, como reclutamiento de fuentes humanas, espionaje, obtención de señales, etc. Y 5. Propaganda y desinformación contra rivales. Pero venga, seamos serios. El grupo Wagner no se ha hecho famoso defendiendo minas de coltán en el Congo. El grupo Wagner se ha hecho famoso a raíz de sus intervenciones apoyando los intereses del gobierno ruso en distintos conflictos y partes del mundo. Apoyando al gobierno ruso, el grupo Wagner realiza las siguientes actividades. 1. Apoyo táctico a las fuerzas armadas rusas y a sus aliados, así como actores no estatales. 2. Adiestramiento de tropas. 3. Apoyos en tareas logísticas. Y 4. Operaciones clandestinas. En Siria, el grupo Wagner también tuvo un papel muy importante, primero adiestrando a las fuerzas gubernamentales leales a Bashar al-Assad y más tarde participando directamente en los combates por la reconquista de ciudades como Latakia, Alepo, Homs o las bolsas cercanas a Damasco, donde tuvieron un papel destacado contra los rebeldes sirios. También lucharon contra el ISIS en ciudades como Deir ez-Zor o Palmira. Los Wagner también tuvieron un destacadísimo papel defendiendo las instalaciones petrolíferas en el territorio de Al-Assad e incluso tomando a la carrera pozos petrolíferos para evitar que cayeran en manos de las fuerzas democráticas sirias lideradas por los kurdos del YPG.
Sin embargo, ha sido en África donde los Wagner han realizado más operaciones, ya que es allí donde Rusia se ha lanzado a la caza de nuevos aliados y donde ha pretendido expandir su influencia en los últimos 8 años. En Libia, los Wagner intervinieron para dar formación a las tropas libias del general Haftar en su lucha contra el gobierno de Trípoli, e incluso llegaron a participar en alguna ofensiva contra las ciudades de Sirte y Bengasi, llevando a cabo labores de alto valor añadido como el manejo de drones, de sistemas de armas complejos o en el uso de artillería antiaérea contra los drones turcos. ¿Y qué más? Efectivamente, la protección, como no, de las infraestructuras petrolíferas y gasísticas. Otros países en los que Wagner ha hecho de las suyas ha sido Sudán, la República Centroafricana, Madagascar, Mozambique y recientemente Mali, tras el final de la misión francesa. En Sudán, Rusia intervino en favor del gobierno sudanés ante el golpe de estado de parte del ejército. A cambio, Rusia consiguió numerosos acuerdos comerciales y una base militar en el Mar Rojo que aún no se ha llevado a cabo. Nos vamos a la República Centroafricana, país súper inestable que está inmerso en una intermitente guerra civil que se extiende desde el intento de golpe de estado por parte de la coalición rebelde Seleka contra el gobierno. La República Centroafricana ha sido testigo de un nuevo despliegue de Wagner. Allí estos han estado formando a los centroafricanos para finalmente participar en las ofensivas gubernamentales contra los rebeldes. Allí los Wagner también han sido acusados de importantes tropelías contra la población civil, algo que les persigue desde prácticamente su fundación. A cambio, las empresas rusas han obtenido licencias para explotar distintos yacimientos de oro y diamantes. Más operaciones de Wagner han ocurrido en países como Botsuana, Burundi, las dos Guineas, Madagascar, Mozambique, Nigeria o incluso Venezuela. Pero la misión más difícil del grupo Wagner está siendo la llevada a cabo en Ucrania desde febrero de 2022. Al principio de la operación rusa trascendió a los medios que cientos de mercenarios del grupo Wagner habían sido enviados a Kiev para matar a Zelensky, algo que nunca se acabó de confirmar. Lo que sí sabemos es que el grupo Wagner entró en el frente norte desde Bielorrusia con el objetivo de tomar Kiev. De hecho, al grupo se le relaciona con la matanza de Bucha. Wagner concentró el grueso de sus fuerzas en Ucrania. Esto significó que enseguida el grupo comenzó a cosechar grandes bajas, que han sido repuestas por mercenarios de menor calidad que cobran hasta $3.000 al mes por sus servicios. De hecho, se ha visto como el grupo Wagner ha intentado fichar carne de cañón en las cárceles rusas, ofreciendo libertad a cambio de 6 meses de servicio en Ucrania. Por cierto, a pesar de estos beneficios penitenciarios, el Kremlin sigue negando cualquier tipo de relación entre Wagner y el gobierno ruso. Tras la retirada rusa de Kiev, el grupo se ha instalado en el Donbass, en una base situada en Popasna, siendo bien reforzado con tanques y artillería. El grupo se haría mundialmente conocido tras la filtración de un vídeo en el que un mercenario de Wagner torturaba, castraba vivo y finalmente ejecutaba a un prisionero ucraniano. Desde entonces, y debido a la necesidad que tiene Rusia de conseguir personal, el grupo Wagner se ha convertido en un elemento fundamental de la operación militar rusa, tanto en vanguardia como sobre todo en retaguardia, llevando tareas de control del territorio tomado y las peligrosísimas tareas logísticas. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes hacerte miembro del canal y tendrás acceso a muchos vídeos que todavía no he publicado. También puedes suscribirte, darle a like y si te gusta la economía, seguir a Memorias de Tiburón. Por lo demás, nada, un saludo y hasta la próxima.